Facebook. Así que vamos a dar la oportunidad yo también de que puedan entrar y disfrutar de esta segunda parte de la meditación de la palabra. Así que vamos allá. Damos la bienvenida a todos los que estáis conectados. Eh, Nuestro hermano Julio de Caudete, nuestra hermana Yayi y Raquel desde Caudete también, Higinio y Teresa, de por allá la hermana República entre Castalla e Ibi. Bienvenidos, Higinio y Tere. A nuestra hermana Adriana, Isolina Pinto, Hortensia Sagredo, Evangelista Farías, José Antonio, nuestra hermana que es embajadora, nuestra hermana Claudia, nuestra hermana Rosa, Rosita, nuestra hermana Nancy Valencio, a Vladimir, a Claudia Patricia, a Carolina, que acaba de entrar, y nuestro hermano Cristian Ponce. Bienvenidos todos. Que el Señor pueda bendecirnos a través del estudio de su palabra. Ayer prometí que íbamos a estudiar hoy. ¿Cuál es la misión del adventismo? ¿A qué Dios ha llamado a esta iglesia? Y la pregunta es, ¿no era suficiente ya con todas las iglesias que existían en el siglo XIX? La bautista, metodista, presbiteriana, anglicana, católica, testigo de Jehová, mormones, todos existían ya antes de que el adventismo surgiera. La pregunta es, ¿para qué Dios levanta el adventismo? Si había tantas iglesias ya desarrolladas, establecidas, organizadas en el siglo XIX. Eso es lo que esa es la pregunta que vamos a intentar responder con nuestro estudio de la palabra en esta hora. Así es que vamos allá, vamos a estudiar este tema y vamos a ver qué pintamos los adventistas del séptimo día en toda esta historia. Podéis ver el PowerPoint. ¿Se ve bien ahí? Sí, Sí, hermano, sí, Perfecto, sí. perfecto. Muy bien. ¿Qué pintamos los adventistas del séptimo día hoy en día dentro del cristianismo contemporáneo? Pues miren, hermanos queridos, eh, como adventistas tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que saber a dónde vamos. Creo que en las semanas pasadas hemos hablado sobre, creo que de dónde venimos, quiénes somos y de dónde venimos. Y nos faltaba este de a dónde vamos o cuál es nuestra misión. ¿Mm? Entonces, eh, hoy vamos a abordar ese tema. Fijaos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético único con un mensaje claro y relevante para los últimos días. Entonces vamos a ver qué de relevante tiene el mensaje que tiene el adventismo del séptimo día y si ese mismo mensaje no puede haber sido predicado por otra iglesia de la que ya estaban organizadas en el siglo XIX. Así que os invito para que inclinemos el rostro y pidamos la dirección del Espíritu Santo en el estudio de la palabra a esta hora. Padre nuestro, que tu morada es en los cielos, muchas gracias por este momento de estudio, profundización de tu palabra y también de la historia de tu pueblo, de la identidad de tu pueblo, del origen de tu pueblo y de la misión de tu pueblo. Permítenos estar convencidos para poder estar convertidos a la misión a la que tú nos has llamado. Bendice a cada persona aquí congregada, danos sabiduría y discernimiento para que podamos ser transformados por tu espíritu a través del entendimiento de tu palabra. Guárdanos en tu amor y capacítanos para vivir cada día a la altura de todas las cosas que tú nos enseñas. Perdona nuestros pecados, los cuales reconocemos delante de ti. Guíanos, Señor, a poder profundizar cada vez más nuestra relación, nuestro entendimiento, nuestra comprensión y el uso de los dones y talentos que nos ha dado a cada uno para poder desarrollar los ministerios a lo que nos ha llamado. Gracias por escucharnos y gracias por respondernos en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, lo relevante de el mensaje adventista en nuestra época incluye nuestra identidad, nuestra misión y nuestra visión, que están profundamente enraizadas en la Biblia y en las profecías que señalan el propósito de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue llamado para que anunciara al mundo la primera venida de Cristo. El adventismo es llamado entonces para anunciar al mundo la segunda venida de Cristo. Así es que estaremos intentando profundizar eh, el compromiso que tenemos como adventistas con la mayordomía, la misión, la proclamación de los mandamientos de Dios. ¿Quiénes somos? Somos una iglesia con una identidad profética, hermanos. Así que desde nuestros orígenes, la iglesia adventista del séptimo día ha sido reconocida como un movimiento profético. Y esto significa que nuestra existencia está predicha en las Sagradas Escrituras y nuestra misión está directamente vinculada a los eventos finales descritos en la Biblia. Así que textos como Apocalipsis 12:17, donde se nos dice que el dragón se llena de ira y se va a hacer guerra. Interesante. Apocalipsis 12:17, que es el penúltimo texto de ese capítulo en vuestras Biblias. El dragón furioso contra la mujer, estoy leyendo en la versión moderna, Dios habla hoy, que el dragón furioso contra la mujer se fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que cumplen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Así es que versículos como este de Apocalipsis 12:17 y de Génesis 3:15, donde dice que enemistad pone entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, destacan el conflicto entre el bien y el mal y la identidad del remanente que guarda los mandamientos de Dios y sigue fiel al testimonio de Jesús. Así es que nuestro origen como adventista está profetizado en la Biblia. La profecía señala nuestra identidad y la profecía nos muestra cuál es nuestra misión. Así es que eh, dentro de nuestra identidad, la Iglesia Adventista cuenta con 13 divisiones en todo el mundo, organizadas en más de 700 asociaciones y misiones para alcanzar diversas culturas y contextos, desde la división sudamericana, allá en el cono sur de América, que va desde Ecuador hasta Tierra del Fuego, Chile. También la división interamericana, que va desde México hasta Colombia y Venezuela y todas las islas del Caribe. Y la división norteamericana, que está conformada por Canadá, Groenlandia y los Estados Unidos. También las divisiones europeas, que son dos, la intraeuropea y la transeuropea. También tenemos la división norasiática del Pacífico, la división de África del Sur y Océano Índico, divisiones tanto al este como al oeste de África y también en el norte, el territorio de Israel, la división del Pacífico Sur también. En cada región de esta contribuye al cumplimiento de la misión global de preparar a las personas para el regreso de Cristo. Interesante, en este congreso veíamos las diferentes delegaciones de todas las divisiones y cuando vimos que entró la división del Pacífico Sur y Océano Índico de África, de división de África del Sur y Océano Índico, perdón, que es una división que tiene casi 5 millones de adventistas, 4.700.000 adventistas hay en esta división de África del Sur y Océano Índico. Qué interesante. Entonces, eh, nuestra misión es preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Esa es la misión a la que nos ha llamado el Señor. Y hay un mensaje especial con esta misión. Así que el mensaje central de nosotros los adventistas se basa en el estudio de las profecías bíblicas. Como movimiento profético sabemos que nuestra tarea incluye proclamar la verdad de los mandamientos de Dios, o sea, la vigencia de la ley de Dios, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Predicar la gracia salvadora de Jesús es el segundo aspecto de nuestra misión, que la salvación es por gracia en Jesús. Y
la consecuencia de esa gracia es el tercer aspecto de nuestra misión, que es llamar a las personas a la obediencia a la ley de Dios como expresión de su amor y de su fe y de que han sido salvados por gracia. O sea, la obediencia es el fruto de haber sido salvados, no la causa de la salvación, como enseñan otras denominaciones del cristianismo. Así es que eh, vamos a entrar en materia con el tema de hoy. Vamos allá a entrar al saco, como dicen. Si os fijan, este era el logo antiguo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya que la Iglesia perdió este logo en una batalla legal contra el pastor Hugo Gambetta, que tiene un ministerio que se llama el Evangelio Eterno. Y en nuestro logo, el símbolo de nuestro logo era son 6 llamas que bordean un globo terráqueo, que aquí no aparece el globo terráqueo, pero era aquí dentro había un globo de la Tierra, que significa que nuestro mensaje es universal. Entonces, decimos que eh, esto significa la segunda venida de Cristo. Y el siguiente aspecto, la segunda llama es el mensaje de los 3 ángeles. Luego, el Espíritu Santo. En el medio está la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, que es eh, la forma como somos salvados, perdonados y redimidos a través de la cruz de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y también la Biblia abierta, significando que todas nuestras creencias están fundamentadas y basadas en la Biblia. Todas nuestras creencias son bíblicas. Ese era el antiguo logo de la Iglesia Adventista. Ahora vemos aquí el logo de ahora, el azul, nuevo logo de la Iglesia Adventista del Último Día. O sea, cambian los colores, conservamos el mismo diseño prácticamente, pero cambian los colores. Un movimiento profético. ¿Qué significa esta frase, mis hermanos queridos? Pues somos un movimiento profético porque nuestro origen está profetizado en la Biblia, porque la profecía señala nuestra identidad y porque la profecía nos muestra cuál es nuestra misión. En Apocalipsis 12 se nos menciona la guerra de Satanás contra el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Ese es el contenido de Apocalipsis 12. De Apocalipsis 13 dice que el conflicto en su etapa final es presentado aquí en Apocalipsis capítulo 13, donde el dragón se está preparando para atacar al remanente y consigue 2 aliados: el dragón, la bestia y el falso profeta. Así que el dragón se prepara para atacar al remanente, los que obedecen los mandamientos de Dios y conservan el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 14 aparece entonces la visión del pueblo de Dios en Sión bajo la protección del Cordero y de su Padre. Dice que tienen escrito el nombre del Cordero y del Padre en su frente. O sea, reproducimos el carácter de Cristo. Así que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, del 6-7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y están compuestos esos moradores de la tierra por toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo, diciendo a gran voz. ¿Cuál es el contenido del mensaje del primer ángel? Temed a Dios, o sea, respetad y honrad a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel anunciaba el comienzo del juicio en el santuario celestial. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el contenido del mensaje del primer ángel que está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. El mensaje del segundo ángel, que está en Apocalipsis 14, 8, dice que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así es que el segundo ángel anuncia que las iglesias que conforman Babilonia cayeron y explican por qué cayeron, porque embriagaron a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Evidentemente está hablando de fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque el esposo de la iglesia es Jesucristo y Babilonia se casa con los poderes y los reyes de la tierra. Y el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que le ha tocado al adventismo del séptimo día, que es un mensaje de juicio muy potente, aparece en Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, y dice que
a gran voz, este tercer ángel sigue a los dos anteriores diciendo, si alguno adora a la bestia, y aquí ya comienza a mencionar cuál es el problema en la parte final de la historia, es un tema de adoración. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, quien bebe de la copa, del vino, del furor, de la fornicación de Babilonia, al final le tocará también beber de la copa, del vino, de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Mensaje de juicio, mensaje tremendo. Apocalipsis 14, 9 al 11. Así que ese es el mensaje que nos corresponde a nosotros anunciar, advertirle al mundo que quien adore a la bestia y a sus dos socios, el dragón, la bestia y el falso profeta, y reciba la marca, su marca en la frente o en la mano, beberá del vino de la ira de Dios. Interesante. El tercer ángel nos dice que este grupo final que conforma a la iglesia, el remanente, contra el que se aira el dragón, la bestia y el falso profeta, está compuesto por los santos. Y esos santos se caracterizan por la perseverancia, que es como mejor se traduce el término uponomé, que es donde viene aquí la traducción paciencia. Más que paciencia, debería traducirse perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí se nota en qué que perseveran. Aunque todo el mundo cristiano está pisoteando la ley de Dios, está pisoteando el carácter de Dios, por eso que no pueden recibir el sello en la frente, porque el sello en la frente significa el carácter de Dios. Y la ley representa ese carácter de Dios. Si usted pisotea el carácter de Dios, no puede recibir el sello de Dios, lo que recibe la marca de la bestia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Qué interesante. ¿Quiénes son estos ángeles que menciona Apocalipsis? Pues mire, la palabra griega traducida como ángel significa mensajero, ángelo. En nuestro idioma, traducido del griego al castellano, ángelo es mensajero. Gálatas 4:14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que esos mensajeros que hemos de ser testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, somos esos ángeles, esos tres ángeles que menciona Apocalipsis 14. Somos nosotros los creyentes, los que transmitimos el mensaje que Dios nos ha legado. Así que, ¿quiénes son los que predicamos este mensaje? Mire lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que es el remanente, nosotros los que quedamos, y dice que nos caracterizamos por dos cosas. Guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Luego Apocalipsis 19:10 explica que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y Apocalipsis 14:12 vuelve y recalca, aquí está la paciencia de los santos o la perseverancia, como acabo de deciros, los que guardamos, obedecemos, observamos, respetamos los mandamientos de Dios y conservamos la fe de Jesús, la misma fe que manifestaba Jesús. Así que el llamado final de Dios al mundo es este que aparece en Apocalipsis 14, versículo 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Aquí está hablando de la cosecha final, de lo que han de ser salvos antes de que se cierre el tiempo de gracia y comience a derramarse la copa de la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas que aparecen en Apocalipsis 15 y 16. Veis la secuencia. En Apocalipsis 12, el dragón persigue a la mujer aquí en Europa. En Apocalipsis 13, el dragón hace que la bestia norteamericana le devuelva el poder civil a la bestia europea y entonces se conforma la triple alianza, el dragón, la bestia y el falso profeta contra el remanente, la descendencia de la mujer. Apocalipsis 3. En Apocalipsis 14 aparece el grupo de la última generación que le hace frente al dragón, a la bestia y al falso profeta. Dice que este grupo se caracteriza por ser obediente a Dios y conservar la fe de Jesús y tener el testimonio de Jesús. Este grupo es el que Hermano predica. Manuel, Sí, adelante, hermana. es que desde que usted empezó el PowerPoint no ha corrido de ahí, entonces acá no estamos viendo ni las diapositivas ni nada. Ah, hermana, déjeme ver si hay aquí algún fallo. Ujú. Entonces, eh, vamos a ver, vamos allá. Que la tecnología a veces nos hace mala pasada. Oiga, que no estaba moviéndose el PowerPoint. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora corre el PowerPoint. ¿Ahora sí se mueve o no? ¿Me No, está escucháis? igual, está ahí en la pantalla. Da igual, no se mueve. No, No, no se mueve. Muy bien. Parece que el PowerPoint tiene problemas y vieron, vieron avisarme antes de que no se estaba viendo. Vamos a ver. Sí, se mandaron chat, sino que usted no ve el chat, solamente, Ah, claro, que no estaba pendiente al chat de que no se estaba ¿no? viendo el PowerPoint. Se ve Sí. que el ordenador no reconoce aquí el PowerPoint. Vamos a corregirlo, a ver si podemos resolverlo. La tecnología a veces nos hace malas pasadas y parece que nuestro ordenador está divorciado del PowerPoint. Por eso no le ahora da. aparece movimiento profético. Sí, Sí, nuestro Apocalipsis 12, 13. ahora sí se mueve. Sí, Muy Apocalipsis bien, 13, 12. muy bien, Movimiento profético. muy bien. Pues miren, vamos a repasar brevemente, muy rápidamente todo lo que hemos dicho. Comenzamos con el logo de la Iglesia Adventista que cambió de color Sí, y que nuestro movimiento es un movimiento profético y eso sí, significa que nuestro origen está en la Biblia, que nuestra identidad está señalada en la profecía y que también en la sí, profecía aparece nuestra misión. Así es que Apocalipsis 12 nos habla allí, nos introduce la guerra de Satanás contra el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y en sí, Apocalipsis 13, pues entonces el dragón se prepara para atacar al pueblo de Dios, al remanente, y consigue 2 socios, que son la bestia y el falso profeta. En Apocalipsis 14 aparece el pueblo de Dios en Sión, bajo la protección del Cordero y del Padre. Tienen el nombre escrito del Padre y del Hijo en su frente, mientras que el grupo contrario lo que tiene es la marca de la bestia, tanto en la frente como en su mano derecha. Luego, en Apocalipsis 14 nos detalla la misión del adventismo. ¿Mm? El primer grupo de adventistas, que eran los mileritas, predicaron el mensaje del primer eh, ángel.
Y luego aparece el mensaje del segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia cuando las iglesias protestantes del siglo XIX rechazaron el mensaje de Dios del juicio en el lugar santísimo y la parte final del ministerio de Cristo en su intercesión para antes de cerrar la gracia, ¿verdad? Cristo tiene que salir del lugar santísimo porque Él es el cumplimiento de aquella ceremonia del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo en el día de expiación o Yom Kippur. Luego, el mensaje que le toca al adventismo del séptimo día, que es un mensaje de juicio, que aparece en Apocalipsis 14, 9 al 11, hablando de si alguno adora a la bestia y recibe su marca, que es beber de la copa del furor de la fornicación de Babilonia, le tocará beber de la copa y de la ira de Dios. ¿Sí? Luego entonces el tercer ángel concluye diciendo que el grupo que está de parte de Dios persevera en la obediencia a los mandamientos de Dios y en retener la fe de Jesús. Entonces, esos ángeles que predican esos mensajes son los hijos de Dios, el pueblo de Dios en las diferentes etapas de la historia en la que les ha tocado vivir. Y claro, el mensaje de los tres ángeles comienza a partir del año 1830, por allá, cuando William Miller o Guillermo Miller comienza a investigar la parte sellada de Daniel, que es Daniel del 8 al 12. Daniel del capítulo 8 hasta el capítulo 12, esa parte fue sellada y comienza a abrirse a partir del siglo XIX, cuando William Miller y sus asociados comienzan a investigar lo que significa Daniel 8, 14 hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Entonces, los que predican ese mensaje somos nosotros, que aparecemos mencionados aquí en Apocalipsis 12:17 y en Apocalipsis 14:2, que somos los santos, el resto de la descendencia de ella, que menciona ya en Génesis 3:15, guerra entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y entonces el llamado final es el que aparece en Apocalipsis 14, del 14 al 16, donde habla de la cosecha final antes del cierre de la gracia. Así es que este mensaje o nos salvará o nos condenará. Solamente dos opciones. O nos salvará o nos condenará. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 14, 9 y 10. Y en Apocalipsis 15, 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Significa que los 144,000, la última generación, finalmente alcanzan la victoria sobre el dragón, la bestia y el falso profeta, sobre su marca y su imagen y el número de su nombre. Y ese grupo estará en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí está presentando que la iglesia que era militante, en la primera parte de Apocalipsis, la iglesia es militante, y en la segunda parte de Apocalipsis, la iglesia es triunfante, porque se le ve en el cielo, en el mar de vidrio, con el Cordero de Dios. Así es que el primer ángel nos habla de temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque su juicio comenzó en el lugar santísimo allá en octubre de 1844 y dice que debemos adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y esta parte que dice aquel que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas es la misma fraseología que aparece en el cuarto mandamiento en Éxodo 28, haciendo referencia al cuarto mandamiento específicamente. Y el segundo ángel nos advierte de que Babilonia ha caído, ya no tiene el poder que tenía antes en la Edad Media y hasta el siglo XVIII. Entonces el mensaje del tercer ángel nos advierte que los que adoren a la bestia y a su imagen y reciban su marca en su frente o en su mano, beberán de la copa de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que el remanente son aquellos que perseveran y que el Señor le llama santos, que se caracterizan por su obediencia a la ley de Dios y por retener la fe de Jesús. Así es que Elena White dice, fijaos qué cita más interesante, dice,
hablamos del mensaje del primer ángel y del mensaje del segundo ángel y pensamos comprender algo del mensaje del tercer ángel. Pero mientras nos conformemos con un conocimiento limitado, quedaremos descalificados para obtener más clara visión de la verdad. El que presenta la palabra de vida debe tomarse tiempo para estudiar la Biblia y escudriñar su propio corazón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que presentamos la palabra de vida. Y aquí está haciendo referencia a todos los miembros del remanente, sin excepción, a todos. Los que presentamos la palabra de vida debemos tomar tiempo para estudiar la Biblia, no para leerla, para estudiar la Biblia y escudriñar nuestro propio corazón. Si descuidamos esto, no sabremos ministrar a las almas menesterosas. Y sigue diciendo aquí en Obreros Evangélicos, en el capítulo 54, las páginas 251 y 252, que el estudiante diligente y humilde, que por ferviente oración y estudio busque la verdad tal cual es en Jesús. ¿En quién? En Jesús, no en los teólogos, ¿eh? No nos equivoquemos aquí, porque por hacer caso a los teólogos, los judíos del primer siglo, la mayoría rechazaron a Jesús y lo crucificaron por seguir a los teólogos. Así que los estudiantes diligentes y humildes, fíjense que dice el estudiante diligente, no el lector diligente, el estudiante diligente y humilde, que por ferviente oración y estudio busque la verdad tal cual es en Jesús, quedará seguramente recompensado. Así, él pide ayuda, no a las ideas de autores humanos. Vea que hace referencia, que la ayuda que pedimos no es a los teólogos ni eruditos, sino a quién, a la fuente de sabiduría y conocimiento, y bajo la dirección de los seres santos. ¿A quién está haciendo referencia? Ángeles y el Espíritu Santo. Ángeles y el Espíritu Santo. Y bajo la dirección de seres santos obtenemos una clara comprensión de la verdad. Eso está en Obreros Evangélicos capítulo 54. Si no tiene ese libro, búsquelo en PDF, descárguelo y imprímalo y comience a estudiarlo. El espíritu de profecía es para estudiarlo también como la Biblia, no para leerlo, para estudiarlo, el espíritu de profecía. Así que, hermanos queridos, queda claro que somos un movimiento profético, que nuestro origen está profetizado en la Biblia, que la profecía señala nuestra identidad y que la profecía nos muestra cuál es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Advertirle al mundo que quien adore a la bestia y reciba su marca y su imagen, beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira, y que no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia, a su imagen y reciban su marca. Que Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer firmes y fieles. Somos la descendencia, somos el remanente, el resto de lo que obedecen a Dios y retienen el testimonio de Jesús. Que seamos estudiantes de la palabra de Dios, estudiantes de la palabra de Dios, no lectores de la Biblia, estudiantes de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, que es lo que va a impedir que seamos engañados en el despliegue final que va a ser Satanás, la bestia y el falso profeta, para engañar a todas las naciones, como dice Apocalipsis. Pero lo que estemos firmes, convencidos y convertidos, seremos santificados por la presencia del Espíritu Santo. Y ese testimonio le cerrará la boca a todos los, a Satanás y a todos sus seguidores. Así que, hermanos queridos, mantengámonos firmes y fieles a Cristo. A Cristo. Los teólogos son importantes, no imprescindibles. El importante es el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía. Que Dios nos guarde, Amén. que Dios nos bendiga, Amén. que Dios nos fortalezca Amén. y nos ayude a ser Amén. fieles, aunque se desplomen Amén. los cielos, fieles a Cristo. Bendiciones. Amén. Dice. Buen Vamos. mensaje, hermano Manuel. ¿Tienen Muy alguna lindo pregunta? mensaje. Diga, hermana Miriam. Adelante, hermana Miriam. No, emocionante el mensaje, hermano, muy emocionante. Sí. No le escuché, hermana. Yo le decía que es muy emocionante el mensaje. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy importante estudiar la palabra del Señor porque eso es lo que nos va a quedar. Amén. Amén, amén. El Señor se complace en los estudiantes diligentes. Diligentes. Los lectores se quedan en la superficie, no entienden nada y así mismo es su vida espiritual. Una vida superficial, una vida sin compromiso y una vida sin poder. Cuando el Espíritu Santo logra colocar su palabra en nuestra mente, entonces pone en nosotros el querer como el hacer.
la buena voluntad de Dios. Así es que oremos y pidámosle al Señor fuerza, discernimiento y valor para vivir a la altura de lo que nos revela. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito sea por los siglos de los siglos. Te damos gracias por Jesucristo, a través del cual nos perdonas, nos redimes y nos incorporas a tu reino y a tu familia. Gracias te damos por el Espíritu Santo, el cual nos guía, nos convence, nos da sabiduría y nos madura en Cristo para poder desarrollar la misión que nos ha llamado, a la que nos ha llamado como individuos, como familias y como iglesia. Bendice a cada uno de los aquí reunidos y capacítanos, amado Dios, para vivir a la altura de todas las cosas que nos das a entender. Guárdanos en tu amor, que tus santos ángeles encuentren placer en nuestra compañía y ayúdanos a nosotros a discernir esa presencia santa de los ángeles y del Espíritu para que podamos también experimentar el gozo de estar en la atmósfera del cielo. Guárdanos en tu amor y ayúdanos, Señor, a poder ser testimonio para nuestras familias, nuestros vecinos, nuestro compañero de trabajo y todos aquellos con los que tú nos permites entrar en contacto cada día de nuestra vida. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, mis queridos. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Si Dios quiere. Amén. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Dios os Hasta guarde. mañana. Pondremos el PowerPoint en el grupo de Viviendo con Cristo para los que quieran tenerlos y reestudiarlo. Vale, Así eso es que, el Facebook, ¿no? amén. Muchas Sí, gracias, en Manuel. Bendiciones. a ustedes, bendiciones. Dios os guarde a todos. Así que os pondré el PowerPoint allí. Los que no tengan el grupo, si quieren escribirme de manera personal, se lo envío también de manera personal. Los tres PowerPoint de los tres temas. Nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión. Nos escribiremos. Así Muy es bien. que Escribiremos para que nos lo mande. ¿Verdad? Dios os guarde. ¿Qué dice Dios Tere? guarde. ¿Qué me dice? Que escribiremos para que nos lo mande a nosotros. Ah, ok, que no ok. estamos Se en lo el mandaré a grupo. ustedes, a ¿Vale? Higinio y a Tere. Lo mandaré los tres PowerPoint para que los tengáis y lo Sí, podáis gracias. usar si queréis. Sí. Hermano, Muchas Manuel, gracias. Bueno, mis Manuel, queridos. hermano Manuel, también Buenas por noches. favor lo del tema de ayer, de los 144.000. También el del tema de ayer, si lo pondré en el grupo y se lo enviaré, hermano Vladimir. Gracias, Dios os hermano. guarde, mis queridos, que descanséis los que están aquí en Europa y que sigáis disfrutando la tarde los que están en América. Sí. Amén. Bendiciones. Qué bendecida tarde Igual. para todos. Luego. Amén. Que tengan un feliz sábado todos. Gracias, bendiciones.